¿Puede una simple flor cambiar el destino de una familia? Doña Rosario, una anciana vendedora de flores, pensó que su vida estaba marcada por la soledad hasta que un niño descalzo apareció frente a su puesto. Conmovida, le regaló un lirio blanco sin imaginar que, al día siguiente, una lujosa limusina llegaría buscándolo. «Ese niño es mi hijo. Desapareció hace meses», dijo un hombre con el rostro desencajado. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. Cuando el niño regresó corriendo, la abrazó con fuerza y la llamó abuelita. ¿Qué secreto del pasado había unido sus caminos? Quédate hasta el final para descubrir la verdad oculta que cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No olvides darle me gusta si te gusta este tipo de contenido y suscribirte al canal para más relatos que tocan el alma. El mercado de Oaxaca cobra vida con los primeros rayos del sol. El aroma de pan recién horneado, especias y flores frescas impregna el aire. Doña Rosario, una anciana de 78 años, se acomoda detrás de su mesa repleta de flores, como lo ha hecho durante los últimos 30 años. Sus manos arrugadas recorren con ternura los pétalos de los lirios blancos, sus favoritos, los mismos que su hija adoraba antes de desaparecer de su vida. Para muchos en el mercado, Doña Rosario es un rostro familiar. Algunos la saludan con respeto, otros con indiferencia. Ella se limita a sonreír, atendiendo su puesto con la misma dedicación de siempre, como si el tiempo no le pesara. Pero en su interior, la soledad la acompaña, silenciosa y cruel. Su pequeña habitación en un vecindario modesto es fría y vacía. Sin familia, sin más compañía que sus flores, ha aprendido a no esperar nada del destino. Pero ese día, algo distinto sucede. Entre la multitud que va y viene, un niño de aproximadamente 10 años se detiene frente a su mesa. Está descalzo, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. Sus grandes ojos oscuros reflejan miedo y desesperación. ¿Te puedo ayudar en algo, hijo?, pregunta Doña Rosario con suavidad. El niño no responde, solo observa las flores con una mezcla de fascinación y tristeza. «Son hermosas, ¿verdad?», continúa ella, tomando uno de los lirios blancos y acariciándolo con los dedos. «Mi hija decía que estas flores traen paz». El niño levanta la mirada, como si esas palabras tuvieran un significado especial para él, pero sigue sin hablar. Doña Rosario siente un nudo en el pecho. Hay algo en el pequeño que le resulta inquietantemente familiar, aunque no puede explicarlo. Siente la necesidad de hacer algo por él, así que, con una sonrisa amable, le extiende el lirio blanco. «Toma, es un regalo». El niño abre los ojos con incredulidad, pero «no tengo dinero», susurra con voz temblorosa. «No lo necesitas, solo cuídalo bien». El niño duda por un momento, pero luego toma la flor con extrema delicadeza, como si fuera un tesoro frágil. Sus labios se curvan en una sonrisa tímida antes de que, de repente, eche a correr entre la multitud, desapareciendo en cuestión de segundos. Doña Rosario se queda mirando el espacio vacío donde el niño estuvo. Un escalofrío le recorre la espalda, una sensación extraña, como si algo importante acabara de suceder, pero no sabe qué. Esa noche, al cerrar su puesto y caminar de regreso a su hogar, no puede sacarse al niño de la cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué tenía esa mirada de angustia? Lo que Doña Rosario no sabía era que ese simple acto de bondad cambiaría su vida para siempre, y que, a la mañana siguiente, un visitante inesperado llegaría con preguntas que jamás imaginó escuchar. El mercado de Oaxaca despertaba con el bullicio de cada mañana. Los comerciantes acomodaban sus productos. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores y el aire fresco anunciaba el inicio de un día común. Doña Rosario,
Como de costumbre, llegó temprano a su puesto, acomodando con esmero los ramos de lirios, rosas y margaritas. Pero aunque su cuerpo repetía la rutina de siempre, su mente seguía atrapada en la imagen del niño que había conocido el día anterior. Algo en él la había conmovido de una manera que no lograba comprender del todo. Esa sensación extraña, como un presentimiento, no la abandonaba. Se preguntaba dónde estaría ahora, si habría encontrado refugio, si la flor que le había dado aún estaba en sus manos. De pronto, el sonido de frenos chirriantes rompió la armonía del mercado. Una limusina negra se detuvo frente al puesto de doña Rosario, llamando la atención de todos. El murmullo de los comerciantes se intensificó al ver a un hombre salir con paso firme y decidido. Vestía un traje oscuro impecable y una expresión de profunda preocupación se dibujaba en su rostro. Dos hombres de aspecto imponente lo escoltaban, sus miradas alerta, escaneando el entorno con una seriedad inquietante. La gente se apartó instintivamente al ver la escena, pues no era común que personas de esa clase se detuvieran en un lugar como aquel. Rosario frunció el ceño, sintiendo una inquietud creciente en el pecho. Observó al hombre acercarse hasta su mesa y, sin mediar palabra, colocar un grueso fajo de billetes sobre las flores. El gesto la sobresaltó. Antes de que pudiera reaccionar, él habló con voz firme y urgente. «Busco a un niño. Estuvo aquí ayer. Es de unos 10 años, delgado, cabello oscuro». La anciana sintió como su corazón latía con fuerza. No necesitó más descripción para saber de quién hablaba. Su voz se quebró levemente. Miró los billetes frente a ella, luego al hombre. «Sí, lo vi». El hombre inclinó el cuerpo sobre la mesa, como si cada segundo fuera una eternidad. «¿Dónde está?» Doña Rosario sintió una presión en el pecho. Había algo en la mirada de aquel hombre que le inquietaba, una mezcla de desesperación y enojo contenido. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Solo pasó por aquí. Le regalé una flor y se fue». El rostro del hombre se tensó. Sus labios se apretaron en una fina línea y su respiración se volvió más pesada. «¿Eso es todo?», preguntó con incredulidad. Rosario asintió. «No sé nada más». Uno de los guardaespaldas se inclinó y murmuró algo al oído de su jefe. Él asintió con impaciencia y sacó del bolsillo interior de su saco una fotografía. La colocó sobre la mesa, justo al lado del dinero. «¿Estás segura de que no lo vio después?», insistió. Su voz bajó ligeramente, pero el tono seguía siendo tenso. Doña Rosario bajó la mirada y sintió un estremecimiento al reconocer al niño de la imagen. Era el mismo, pero en la foto lucía completamente diferente. Su cabello estaba limpio, su ropa era elegante y su sonrisa irradiaba felicidad. No se parecía en nada al niño asustado y desaliñado que había estado frente a ella el día anterior. «Es él», susurró sin darse cuenta. El hombre cerró los ojos y exhaló con fuerza. «Santiago», murmuró, y por primera vez su voz reflejó un dolor profundo. Rosario lo observó con detenimiento. Notó las líneas de preocupación en su rostro, la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula, como si intentara contener una emoción abrumadora. «Es mi hijo», dijo finalmente. «Santiago Montemayor. Desapareció hace meses y anoche volvió a casa con la flor que usted le dio». Las palabras cayeron sobre Rosario como una piedra en el estómago. Sintió que el aire le faltaba por un instante. ¿Cómo era posible? Ese niño que había aparecido como un espectro en la calle era el hijo de aquel hombre adinerado, desaparecido. Los murmullos a su alrededor aumentaron. Algunos comerciantes se acercaron discretamente, intentando captar más información, pero Rosario apenas podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Desaparecido?», repitió, casi sin aliento. El hombre asintió. «Se fue una noche y no supimos nada de él. La policía lo buscó.
Los medios hablaron del caso, pero no hubo rastros, y ahora regresa, de la nada, con una flor en la mano. Rosario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, todas sus preguntas del día anterior cobraban un nuevo sentido. El niño no solo estaba perdido, había estado desaparecido. ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Cómo había sobrevivido? El hombre la miró con intensidad, como si esperara respuestas que ella no podía darle. «Por favor, señora». Su voz se suavizó apenas. «Si sabe algo, lo que sea, dígamelo». Rosario sintió que algo dentro de ella se quebraba. No tenía las respuestas que él buscaba, pero una cosa era segura. Ese niño no había llegado hasta su puesto por casualidad. Algo lo había llevado hasta ella. Algo que aún no entendía, pero que estaba a punto de descubrir. Doña Rosario aún intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Su mente giraba en un torbellino de preguntas sin respuesta, mientras la figura imponente del hombre de traje oscuro la miraba con una mezcla de desesperación y expectación. ¿Cómo era posible que ese niño que había encontrado solo, descalzo y hambriento en la calle, fuera el hijo de un hombre tan poderoso? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y por qué había regresado con la flor que ella misma le había dado? Algo dentro de ella le decía que esta historia era mucho más profunda de lo que parecía, que el destino había intervenido de una manera que aún no lograba comprender. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, un grito interrumpió el tenso silencio. ¡Abuelita! La voz infantil resonó con fuerza, atravesando el bullicio del mercado. En un instante, Rosario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la cabeza y, para su asombro, vio al mismo niño de la noche anterior corriendo hacia ella con el rostro empapado en lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su determinación era absoluta. Antes de que pudiera reaccionar, Santiago se lanzó a sus brazos y se aferró con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en su pecho. Rosario se quedó completamente inmóvil, sus manos temblorosas sin saber si abrazarlo o alejarlo. Su corazón latía con violencia dentro de su pecho, mientras su mente intentaba encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. «Abuelita», ¿por qué la llamaba así? El padre del niño, aún paralizado por la sorpresa, dio un paso adelante, observando la escena con incredulidad. «No entiendo. ¿Por qué te llama así?», preguntó con voz tensa, como si no estuviera seguro de querer escuchar la respuesta. Santiago levantó la cabeza, sus ojos brillando con una convicción inquebrantable. «Porque ella es mi abuela. Yo lo sé». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Rosario sintió que el mundo se detenía, que todo a su alrededor se desvanecía en un eco lejano. Su respiración se volvió errática y sus piernas amenazaron con fallarle. No podía ser posible. El empresario frunció el ceño, evidentemente alterado. «Eso no tiene sentido. Mi madre murió hace años. Santiago, estás confundido». Pero el niño negó con la cabeza, apretando los labios como si temiera que alguien le arrebatara aquella verdad que él parecía conocer sin necesidad de pruebas. «No estoy confundido», insistió. «Lo siento aquí». Colocó una mano sobre su pecho. «Yo sé que es ella». Las manos de doña Rosario comenzaron a temblar. Por primera vez en años, su corazón y su razón libraban una batalla interna. No podía ser verdad, no tenía sentido, pero al mismo tiempo, algo en su interior se revolvía con fuerza, una intuición que no podía ignorar. Se obligó a mirar al hombre a los ojos, reuniendo todo el valor que le quedaba. «Dime una cosa». Su voz sonó áspera, como si cada palabra le pesara. «¿Cómo se llamaba la madre de este niño?». El empresario se quedó en silencio por un momento. Su expresión se endureció y sus ojos se oscurecieron, como si esa pregunta trajera consigo un peso que no quería cargar. «Lorena», susurró finalmente.
y en ese instante el mundo de doña Rosario se derrumbó. El aire le faltó, sus piernas temblaron y tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Sintió un vacío abrirse en su pecho, una herida que nunca había sanado volviendo a sangrar con brutalidad. Su hija, su Lorena, su niña, a la que no había visto en tantos años, a la que había llorado en la soledad de su pequeño cuarto cada noche. ¿Era posible? ¿Este niño era su nieto? La miró de nuevo, con los ojos muy abiertos, buscando algo en su rostro, y ella, en medio del caos de su mente, lo vio claramente. El mismo tono de piel, la misma forma de los ojos, la misma expresión dulce y decidida. «No puede ser», murmuró, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía. El hombre avanzó hacia ella con cautela, todavía incrédulo, como si la sola idea de lo que estaban insinuando fuera imposible de aceptar. «Mi madre nunca habló de su familia. Siempre dijo que no tenía a nadie». Doña Rosario sintió una punzada en el pecho. ¿Eso había dicho? ¿Su hija había crecido creyendo que estaba sola? No, no podía ser. Había algo más, algo que no entendía aún. Pero antes de que pudiera procesarlo, Santiago la abrazó con más fuerza. «Yo lo sé, abuelita, yo lo sé». Y por primera vez en años, doña Rosario sintió que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba devolviendo algo que creyó haber perdido para siempre. Pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados secretos enterrados en el pasado, y sabía que no descansaría hasta descubrir la verdad. Doña Rosario sintió cómo su cuerpo se debilitaba bajo el peso del recuerdo. La voz de Santiago aún resonaba en su mente como un eco lejano. «Yo lo sé, abuelita». Aquellas palabras la habían sacudido hasta lo más profundo, abriendo una herida que jamás había cerrado. Su hija, Lorena, su niña de 20 años, llena de vida y sueños, la misma que un día salió por la puerta de su hogar sin mirar atrás. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo la verdad le cayera encima de una manera tan cruel y repentina? Su nieto había estado frente a ella sin que ella lo supiera. Lo había visto vagando por la calle, hambriento, perdido, con el mismo dolor en los ojos que su madre tenía aquella última vez. La memoria la arrastró sin piedad hasta aquella fatídica tarde de hace tantos años. La discusión había sido feroz como ninguna otra. Rosario, con el corazón encogido por el miedo, le rogaba a su hija que pensara bien las cosas, que no se dejara cegar por un amor que ella creía peligroso. Pero Lorena, con su juventud ardiendo en la mirada, le gritaba que no quería vivir atrapada en la pobreza, que había encontrado un hombre que le ofrecía todo lo que Rosario jamás podría darle. Palabras crueles, impulsadas por la rabia y la frustración. Palabras que Rosario nunca olvidó, que se clavaron en su pecho como espinas. «Prefiero morirme antes que vivir como tú», le había dicho Lorena con lágrimas en los ojos, y entonces se fue, con una pequeña maleta y el fuego de la juventud impulsando sus pasos, desapareció entre las sombras del atardecer. Rosario la buscó. Durante días enteros recorrió calles, preguntó a vecinos, fue a las estaciones de autobuses, a los mercados, a cada rincón donde pudiera estar, pero el rastro se perdió, y el silencio fue su única respuesta durante los años que siguieron. Ahora, después de tanto tiempo, el destino la golpeaba con la verdad de la manera más inesperada. Su hija había tenido un hijo, un niño que ahora la miraba con un cariño que le oprimía el pecho, como si la conociera de toda la vida. Santiago, con su manita pequeña y temblorosa, tomó las arrugadas manos de Rosario entre las suyas y la miró con una dulzura que la desarmó por completo. «Mamá siempre hablaba de ti», susurró. «Siempre me decía que mi abuelita era la mujer más buena del mundo, que le gustaban las flores y que hacía las mejores historias antes de dormir.
El corazón de Rosario latió con dolor y ternura al mismo tiempo. Lorena la recordaba así. Hablaba de ella con amor, con nostalgia. Entonces, ¿por qué nunca volvió? ¿Por qué nunca la buscó? El empresario, aún con los ojos llenos de incredulidad, se pasó una mano por el rostro, visiblemente alterado. «No puede ser posible», murmuró. «Esto tiene que ser un error». Rosario lo miró con firmeza. Podía ver en él la misma desesperación que ella había sentido durante años. La necesidad de respuestas, la lucha interna entre la negación y la verdad. «No lo es», dijo Rosario con voz ronca. «Lorena era mi hija». El hombre la observó, buscando en su rostro alguna mentira, alguna señal de que estaba equivocada. Pero todo en ella gritaba verdad. «¿Por qué nunca la conocí?», preguntó con el ceño fruncido. «Mi madre nunca habló de usted». Rosario sintió una punzada en el pecho. «Eso es lo que quiero saber», susurró. «Si me recuerdaba, si hablaba de mí, ¿por qué nunca regresó?». El silencio se hizo pesado entre ellos. Algo no encajaba. Había una pieza que faltaba en todo aquel rompecabezas. «Tengo que saber la verdad», dijo finalmente. «Tengo que contarle mi historia, pero necesito que usted también me diga lo que sabe». El empresario asintió, aún con reservas. «Si lo que dice es cierto, necesito pruebas». Rosario respiró hondo. Tenía razón. Las emociones no bastaban para demostrar la verdad, pero algo dentro de ella le decía que no solo estaban a punto de descubrir el pasado, había algo más, una verdad que todavía permanecía oculta y que cambiaría todo lo que creían saber. El padre de Santiago no dejaba de observar a Rosario con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Para él, todo aquello parecía sacado de una historia imposible. Su madre nunca había mencionado a su familia, nunca había hablado de su pasado más allá de vagos recuerdos, nunca había mostrado interés en buscar a alguien. Y ahora, de repente, una anciana vendedora de flores decía ser su abuela. Era demasiado para procesarlo en un solo día. Se pasó una mano por el rostro, exhalando con frustración. «Necesito tiempo», dijo finalmente, mirando a Rosario con seriedad. «No puedo simplemente aceptar esto sin pruebas». Rosario sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Tiempo. Había pasado casi 20 años sin saber nada de su hija. No podía esperar más. Pero miró a Santiago, que aún se aferraba a su brazo con los ojos suplicantes, y supo que debía manejar aquello con cuidado. Forzar la situación solo la alejaría más de su nieto. Así que asintió con pesadez. «Lo entiendo», respondió con voz baja. «Pero yo también necesito respuestas». El hombre suspiró, dudando, antes de finalmente inclinarse hacia Santiago y tomarlo de los hombros con suavidad. «Vámonos», dijo con voz firme, aunque su mirada mostraba una batalla interna. «Hablaremos de esto luego». Santiago abrió la boca para protestar, pero Rosario le apretó la mano con ternura. «Nos volveremos a ver», susurró con una leve sonrisa, aunque su corazón dolía ante la incertidumbre. El niño bajó la cabeza, con la tristeza reflejada en su expresión. Cuando la limusina desapareció entre las calles de Oaxaca, Rosario sintió un vacío extraño en el pecho, una angustia que no había sentido en años. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar pruebas, algo que demostrara sin lugar a dudas que Santiago era su nieto, y lo único que tenía eran los recuerdos. Esa noche, sentada en la soledad de su pequeño cuarto, sacó de un viejo baúl de madera una caja llena de cosas que había guardado durante años. Eran los restos de una vida que nunca pudo compartir con su hija. Cartas sin respuesta, fotografías descoloridas, pequeños objetos que en su momento fueron importantes. Con manos temblorosas, empezó a revisar cada uno. Tomó una fotografía donde aparecían ella y Lorena cuando ésta tenía unos 6 años.
Su hija sonreía con una felicidad inocente, sujetando un pequeño colgante dorado que Rosario le había regalado en su cumpleaños. Su corazón dio un vuelco al recordarlo. Era un colgante con las iniciales LM, grabadas con delicadeza en la parte trasera. Rosario cerró los ojos un momento. Lorena lo adoraba. Siempre lo llevaba puesto. Se quedó mirando la caja por un instante más, hasta que, entre los objetos, sus dedos tocaron algo metálico. Lo sacó con cuidado y sintió un nudo en la garganta cuando lo reconoció. Era el mismo colgante. Había estado guardado allí todo este tiempo, como un recuerdo del amor que nunca dejó de sentir por su hija. Si Lorena nunca dejó de hablar de ella, ¿por qué no había regresado? ¿Quién la había alejado? Un pensamiento cruzó su mente. Santiago. Si él era su nieto, tenía que reconocer el colgante. Si lo había visto antes en su madre, sería la prueba que necesitaba. Decidida, Rosario cerró la caja y la guardó bajo su cama. A la mañana siguiente, iría a buscarlo. El sol aún no había salido cuando Rosario tomó su chal y salió de casa. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles adoquinadas rumbo a la casa de Santiago. No tenía idea de lo que iba a encontrar, pero sabía que no podía detenerse. Al llegar, se sorprendió al ver la gran mansión frente a ella. Era una casa imponente, con jardines impecables y una gran reja negra en la entrada. Todo parecía demasiado lejano a la vida que ella había llevado. Se acercó lentamente y tocó el timbre con nerviosismo. Pasaron varios segundos antes de que un hombre de traje oscuro abriera la puerta. Era uno de los guardaespaldas que había acompañado al padre de Santiago el día anterior. «Busco al señor Montemayor», dijo Rosario, tratando de sonar firme. El hombre la observó con frialdad antes de responder. «No está disponible. Necesito ver a Santiago», insistió. «Es importante». El guardaespaldas dudó, pero antes de que pudiera decir algo, una voz tensa sonó detrás de él. «¿Qué hace aquí?» El padre de Santiago apareció en la puerta, con el ceño fruncido. Rosario sostuvo la mirada y sacó el colgante de su bolsillo, mostrándoselo con la palma abierta. Lorena nunca se separaba de esto. «Es suyo. Pregúntele a Santiago». El hombre miró el objeto con atención. Su expresión cambió por un instante, como si una sombra de duda cruzara su mente. Pero antes de que pudiera decir algo, otro grito interrumpió la conversación. «Señor, el niño no está en su habitación». Rosario sintió cómo el aire se volvía pesado. «¿Qué?». El padre de Santiago se giró con los ojos llenos de alarma. «¿Dónde está?». El guardaespaldas salió corriendo hacia el interior de la casa, mientras otro empleado se acercaba con nerviosismo. «Buscamos en toda la casa, señor». Santiago desapareció. El cuerpo de Rosario se estremeció. Primero, su hija. Ahora, su nieto. Algo estaba mal. Algo no encajaba. El padre de Santiago cerró los puños con furia. Su rostro palideció. «Tenemos que encontrarlo». Rosario sintió que el miedo la envolvía, pero en su interior, una certeza fría la golpeó de lleno. Santiago no se había ido por casualidad. Algo o alguien lo había llevado a hacerlo. Y esta vez no estaba dispuesta a perder a su familia de nuevo. El aire dentro de la mansión se volvió denso, pesado, como si de un momento a otro todo el oxígeno hubiera desaparecido. El padre de Santiago caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, con la respiración entrecortada y el rostro endurecido por la desesperación. Los guardaespaldas hablaban por teléfono con tono urgente, haciendo llamadas a la policía, mientras los empleados de la casa buscaban en cada rincón, revisando los pasillos, los jardines, cada puerta y ventana. Pero el niño no estaba en ninguna parte, desaparecido otra vez. Rosario se aferró al marco de la puerta, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Santiago se había ido. ¿Por qué? ¿Dónde podía estar? ¿Lo había tomado alguien o se había marchado por voluntad propia?
La sola idea de que pudiera estar solo en la calle, desprotegido, le revolvía el estómago. Lo había encontrado una vez, pero ¿y si esta vez no tenía la misma suerte? Su nieto, era su nieto, ahora lo sabía con certeza, y el miedo de perderlo antes de siquiera haber tenido la oportunidad de conocerlo, de verdad la estaba consumiendo. El padre de Santiago se giró bruscamente hacia uno de sus hombres de seguridad. Su voz sonó dura, casi colérica. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto salir? El guardaespaldas bajó la cabeza con vergüenza. Señor, revisamos todas las cámaras. La única salida posible es la ventana de su habitación, pero está en un segundo piso. El padre de Santiago apretó los puños y cerró los ojos con frustración. Esto no tiene sentido. Rosario tragó saliva. Había algo en todo esto que no encajaba, algo que se le escapaba. Fue entonces cuando bajó la mirada y notó el colgante que aún sostenía en su mano. Su corazón latió con fuerza. Tal vez no podía encontrar a Santiago en ese momento, pero sí podía hacer algo más. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Mire esto», dijo con voz firme. El hombre la miró sin entender, pero cuando Rosario extendió la palma y dejó ver el pequeño colgante dorado con las iniciales grabadas, todo el color se desvaneció de su rostro. Sus ojos se abrieron como platos, como si acabara de ver un fantasma. «¡No!», susurró con voz ronca. Rosario sintió un escalofrío. «Lorena nunca se quitaba este colgante», dijo con un hilo de voz. «Nunca». El silencio se hizo absoluto. El padre de Santiago se quedó petrificado, su mirada clavada en aquel pequeño objeto, mientras su mente parecía transportarlo a otro tiempo. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y se dejó caer en un sillón cercano, con las manos cubriéndose el rostro. «Esto no puede ser», murmuró sacudiendo la cabeza. «Esto...». Rosario sintió que su propia angustia se mezclaba con la de él. «Es de Lorena», dijo con firmeza. «Yo se lo di cuando era niña. Era su tesoro». El hombre levantó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos ahora reflejaban algo más que confusión, culpa. Cuando ella murió, no encontramos este colgante», susurró con voz entrecortada. «Lo buscamos en todas sus cosas. Yo pensaba que se lo había llevado con ella». El corazón de Rosario latía desbocado. «Pero no estaba», continuó él. Su voz sonaba amarga, como si su mente finalmente estuviera encajando piezas que nunca antes había querido analizar. «Y ahora, usted lo tiene». Los ojos de Rosario se humedecieron. «Porque siempre debió estar conmigo», susurró. «Porque nunca debimos separarnos». El hombre dejó caer la cabeza entre las manos. No dijo nada más, pero en su expresión, en la manera en que sus hombros temblaban levemente, Rosario supo que había cruzado un límite. Ahora él no podía seguir negándolo. No podía seguir aferrándose a la idea de que Lorena no tenía familia, porque allí estaba su madre, con las pruebas en la mano, con los recuerdos intactos y con un dolor tan real como el suyo. Pero antes de que pudiera decir algo más, un grito proveniente de la entrada hizo que todos se giraran. «¡Señor! La policía encontró algo». Rosario sintió que su cuerpo se tensaba. Algo dentro de ella le decía que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría el destino de Santiago, sino que sacaría a la luz secretos que llevaban demasiado tiempo enterrados. El aire estaba impregnado de tensión. La noticia de que la policía había encontrado una pista provocó una mezcla de alivio y angustia en Rosario y en el padre de Santiago. Sin perder tiempo, ambos salieron de la casa, seguidos de los guardaespaldas y los oficiales que los esperaban en la entrada. El camino hacia la estación de policía se hizo eterno, con Rosario apretando el colgante en su mano como si fuera su única conexión con la verdad que aún no comprendía del todo. Su nieto estaba en algún lugar, solo, vulnerable,
y ella sentía en lo más profundo de su corazón que debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar, un agente de mediana edad los recibió con un gesto grave. Un comerciante del mercado dice haber visto a un niño que coincide con la descripción de Santiago, informó. Fue anoche, muy tarde, cuando la mayoría de los puestos ya estaban cerrados. Estaba solo, parecía buscar algo. Rosario sintió un escalofrío. ¿Por qué habría regresado al mercado? ¿Qué estaba buscando? ¿Dijo hacia dónde fue?, preguntó el padre de Santiago con el ceño fruncido. El oficial negó con la cabeza. No lo sabe con certeza, pero recuerda haberlo visto de pie frente a un puesto de flores. Rosario sintió que el corazón le daba un vuelco. «Mi puesto», susurró sin dudarlo. Sin esperar más explicaciones, giró sobre sus talones y salió de la estación con paso firme. No iba a perder ni un segundo más. El padre de Santiago la siguió, visiblemente alterado, pero sin decir una palabra. Ambos sabían que cualquier pista podía ser clave para entender por qué el niño había decidido irse nuevamente. El mercado, a pesar de ser de día, parecía más ruidoso y caótico que de costumbre. Rosario avanzó entre los puestos con el pulso acelerado, esquivando a las personas que caminaban de un lado a otro, hasta que finalmente llegó a su pequeño espacio, el mismo donde había pasado décadas vendiendo flores, sin imaginar que un día el destino la pondría en el centro de una historia que jamás habría creído posible. Se quedó de pie unos segundos, respirando hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. Entonces, sus ojos se posaron en la mesa de madera donde acomodaba sus ramos, y ahí, entre los pétalos, lo vio. Una pequeña nota, escrita a mano, doblada con cuidado. Rosario sintió que el tiempo se detenía mientras extendía los dedos y tomaba la hoja con extrema delicadeza. Su pulso se aceleró al reconocer la caligrafía infantil y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas antes de siquiera leer lo que decía. Con manos temblorosas, desplegó el papel y sintió un nudo apretarle la garganta al leer las palabras escritas con tinta azul. «Abuelita, sé que me buscan, pero hay algo que debo hacer primero». La anciana parpadeó varias veces, tratando de entender el significado de esas palabras. Su nieto le estaba dejando un mensaje directo. No estaba huyendo por miedo, sino porque tenía un propósito. El padre de Santiago tomó la nota de sus manos y la leyó en silencio. Su expresión cambió de confusión a preocupación. «¿Qué significa esto?», murmuró, más para sí mismo que para ella. Rosario sintió una punzada en el pecho. «Santiago está buscando algo», dijo en voz baja. «Algo que ni siquiera nosotros sabemos». Su mirada se posó sobre la flor que estaba al lado de la nota. El mismo lirio blanco que ella le había regalado la primera vez que lo vio. Lo tomó entre sus manos con un cuidado casi reverencial. «Esta flor», susurró. Santiago volvió a dejarla aquí. El padre de Santiago la miró fijamente. «¿Crees que es una pista?». Rosario asintió. No haría esto sin razón. Si volvió aquí, si dejó esta nota, significa que sabe algo, o que está tratando de recordar algo. Se quedó en silencio un momento, pensando, analizando cada detalle. Santiago había sido encontrado en la calle la primera vez que ella lo vio. Desapareció durante meses y de repente regresó. Ahora había vuelto a irse. ¿Pero a dónde? «Tenemos que pensar como él», murmuró Rosario. «Si dejó esta nota, significa que no quiere que lo encontremos aún, pero también quiere que sepamos que está bien». El padre de Santiago apretó la mandíbula. «No me puedo quedar de brazos cruzados. Voy a hablar con la policía otra vez». Rosario, sin embargo, seguía mirando la flor. Su intuición le decía que Santiago no estaba simplemente huyendo, estaba buscando respuestas, igual que ella. «Yo me quedaré aquí un rato más», dijo. «Tal vez alguien lo vio, tal vez dejó más pistas». El padre de Santiago la miró con seriedad, pero asintió. «Está bien, pero si hay cualquier novedad,
Me llamas de inmediato. Rosario observó cómo se alejaba con paso apresurado, acompañado de su equipo de seguridad. Pero en su interior sentía que no era a la policía a quien debía acudir en ese momento. Algo estaba escondido en la memoria de Santiago, algo que lo había llevado de regreso al mercado, y ella estaba dispuesta a descubrirlo, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El mercado, con su bullicio habitual, parecía un mundo aparte de la angustia que consumía a Rosario y al padre de Santiago. Mientras la gente compraba frutas frescas y los vendedores gritaban sus ofertas, ellos se movían con urgencia entre los puestos, con la mirada inquieta y el corazón acelerado. Cada minuto que pasaba sin noticias del niño aumentaba su desesperación. Rosario sentía una opresión en el pecho, una sensación de que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Se detuvieron en cada esquina, preguntando a los comerciantes si alguien había visto a un niño de 10 años, delgado, con cabello oscuro y ojos grandes. La mayoría negaba con la cabeza, sin prestar demasiada atención, ocupados en sus ventas. Pero finalmente, un hombre mayor, que vendía tamales en la esquina de una calle angosta, frunció el ceño y señaló hacia la avenida principal. «Creo que lo vi anoche», dijo, secándose las manos en el delantal manchado de masa. Estaba solo, parecía nervioso, no compró nada, solo se quedó mirando a la gente. Luego lo vi subirse a un autobús. Rosario sintió que el aire le faltaba. ¿A dónde iba ese autobús? El hombre pensó un momento antes de responder. Va hacia las afueras de la ciudad, a los barrios antiguos, lugares que ya casi nadie visita. El padre de Santiago sacó su teléfono y habló rápidamente con uno de sus empleados, pidiendo información sobre la ruta del autobús. Rosario, por su parte, sintió que algo dentro de ella se estremecía. ¿Por qué su nieto iría a un lugar así? ¿Qué estaba buscando? No tardaron mucho en encontrar la siguiente parada de la misma línea de autobús. Se subieron de inmediato y recorrieron la ciudad en silencio, con la mente llena de preguntas y el estómago revuelto por la ansiedad. A medida que avanzaban, las calles comenzaron a cambiar. Los edificios modernos quedaron atrás y fueron reemplazados por casas viejas, algunas con fachadas deterioradas, con ventanas rotas y puertas apenas sostenidas por oxidadas bisagras. Cuando bajaron en una pequeña plaza desierta, sintieron el aire más pesado. No había gente, solo unas pocas tiendas cerradas y un perro callejero que husmeaba en la basura. Un escalofrío recorrió a Rosario. Algo en ese lugar le resultaba inquietantemente familiar, pero no lograba identificar qué era. Caminaron sin rumbo fijo, observando cada rincón, hasta que un movimiento en una de las casas al final de la calle llamó su atención. La puerta estaba entreabierta, y un leve sonido de algo arrastrándose en el interior los puso en alerta. Rosario fue la primera en moverse. Sin dudarlo, cruzó la calle y empujó la puerta con cuidado. «Santiago», susurró con voz temblorosa. El padre de Santiago entró detrás de ella, sus pasos resonando en el suelo de madera desgastada. El interior de la casa estaba oscuro, con paredes descascaradas y muebles cubiertos de polvo. Había una sensación de abandono, de algo que había quedado olvidado en el tiempo. Entonces, en el rincón de la habitación principal, lo vieron. Santiago estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la mirada clavada en una vieja caja de madera. Sus pequeños dedos pasaban con cuidado por los bordes, como si tratara de no romper lo que había dentro. Rosario sintió un nudo en la garganta al ver su expresión. No había miedo en sus ojos, sino algo más profundo, una mezcla de tristeza y comprensión, como si acabara de descubrir algo que lo había cambiado para siempre. El padre de Santiago se apresuró hacia él y lo tomó de los hombros. «Santiago, ¿qué demonios estabas pensando?». Pero el niño no reaccionó al regaño. En su lugar, levantó la mirada y extendió la caja hacia Rosario. «Abuelita, encontré esto». Rosario se arrodilló lentamente frente a él,
sintiendo que su corazón latía con fuerza. Tomó la caja con manos temblorosas y la abrió con cuidado. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Había fotografías viejas, algunas en blanco y negro, otras más recientes, cartas dobladas con esmero, con tinta ya desvanecida por el paso de los años, y en el fondo un documento amarillento con un nombre que le hizo sentir un vértigo inesperado: Lorena Mendoza. Rosario pasó los dedos sobre el nombre de su hija y sintió que su visión se nublaba. Su hija, sus recuerdos, su historia, todo estaba ahí, esperando ser descubierto. El padre de Santiago tomó uno de los papeles y comenzó a leer en voz baja. Su rostro se endureció con cada palabra. «Esto», murmuró pasando la vista por las hojas, «esto cambia todo». Rosario no podía hablar. Sus ojos recorrieron una de las cartas, escrita con la caligrafía que reconocería en cualquier parte. «Mamá, te he escrito tantas veces. No sé si estas cartas te llegan, pero sigo intentándolo. Te extraño. Quiero verte. Quiero que me perdones». Rosario sintió un sollozo atraparse en su pecho. «Lorena», susurró con la voz quebrada. Santiago la miró con sus grandes ojos oscuros. «Mamá nunca quiso irse, abuelita», dijo con suavidad. «Alguien no quería que la encontráramos». El peso de esas palabras cayó sobre Rosario como un golpe en el pecho. Durante años había creído que su hija la había olvidado, pero ahora, con aquellas cartas en sus manos, entendió la verdad. Lorena no había querido alejarse, alguien lo había impedido. Y ahora, después de tanto tiempo, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. El silencio dentro de aquella casa abandonada se volvió ensordecedor. Rosario sostenía las cartas con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras sus ojos recorrían cada palabra escrita con la caligrafía inconfundible de su hija. Era como si Lorena estuviera hablándole desde el pasado, como si cada línea, cada renglón impregnado de nostalgia y súplica fuera un grito de auxilio que nunca había llegado a sus oídos. Sus dedos acariciaron el papel, envejecido y frágil, y su vista se nubló con lágrimas ardientes. El padre de Santiago tomó uno de los documentos y lo leyó en voz baja, pero a medida que avanzaba, su respiración se volvió errática. Sus ojos se abrieron con incredulidad y su mandíbula se tensó. Con una mezcla de confusión y rabia, apretó el papel con fuerza y luego lo dejó caer sobre la mesa polvorienta. «Esto no tiene sentido», murmuró, su voz apenas un susurro. Rosario levantó la vista, sus ojos llenos de preguntas. «¿Qué dicen?». Él tragó saliva y tomó otra de las cartas. «Son cartas dirigidas a ti», dijo, su voz quebrándose. «Mi madre te escribió durante años. Pedía verte. Pedía perdón. Decía que te extrañaba». Un nudo apretó la garganta de Rosario, haciéndola sentir como si el aire de la habitación se volviera más denso. «Pero nunca me llegaron», susurró con la voz rota. El padre de Santiago la miró con una mezcla de asombro y desconcierto. «Lo sé, y aquí», señaló otro de los papeles. «Aquí hay algo más. Documentos, registros. Parece que alguien estuvo interceptando esas cartas». Santiago, aún sentado en el suelo con la caja entre sus piernas, los observaba en silencio, como si estuviera absorbiendo cada fragmento de la verdad junto con ellos. «Abuelita, mamá no te olvidó», susurró el niño, su voz cargada de emoción. «Creía que tú la habías olvidado a ella». Las palabras golpearon a Rosario como un trueno. Sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, que el tiempo la arrastraba a un pasado que creía haber enterrado en su dolor. Durante todos esos años había vivido con el peso de la culpa, con la creencia de que su hija la había abandonado por decisión propia, por orgullo, por enojo. Pero no, Lorena nunca la olvidó. Siempre intentó regresar. Alguien se lo impidió. El padre de Santiago dejó escapar un suspiro tembloroso y tomó otro de los papeles con manos firmes.
Aquí hay un nombre, dijo con cautela. Parece que alguien se encargó de asegurarse de que mi madre nunca tuviera contacto contigo. Rosario sintió un escalofrío. ¿Quién? El hombre apretó la mandíbula antes de pronunciar el nombre en voz alta. Felipe Mendoza. El mundo de Rosario se congeló. Su mente regresó a un pasado que había intentado olvidar, a un hombre que había sido una sombra en su vida y en la de su hija, Felipe Mendoza. Un familiar lejano, un hombre con poder, con influencia, alguien que siempre creyó que Lorena debía alejarse de la pobreza, que merecía algo mejor que una madre vendedora de flores. Él siempre había despreciado a Rosario, la había tratado con condescendencia, con esa mirada que dejaba claro que la consideraba una mujer insignificante. Felipe, susurró Rosario, sintiendo una rabia profunda crecer dentro de ella. Él nunca aprobó que Lorena viviera conmigo. Siempre quiso llevársela lejos. El padre de Santiago asintió lentamente. Al parecer, lo logró. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Rosario sintió que su corazón latía con una mezcla de furia y dolor. Toda mi vida pensé que mi madre nunca quiso regresar, susurró el padre de Santiago, dejando caer los papeles sobre la mesa. Y todo este tiempo se cubrió el rostro con las manos. Rosario vio cómo sus hombros temblaban, cómo su respiración se volvía pesada. Él también había sido una víctima de la mentira. Su madre lo amaba, pero vivió con la misma confusión y el mismo dolor que Rosario. Santiago se acercó a él lentamente y colocó su pequeña mano sobre su brazo. «Papá», murmuró, «mamá sí nos quería». El hombre alzó la vista, sus ojos enrojecidos por la verdad que ahora pesaba sobre sus hombros. Rosario sintió que su alma se desgarraba. Toda su vida había creído que la ausencia de su hija era un castigo, una consecuencia de sus errores. Pero ahora entendía que Lorena también había sido una prisionera de esa mentira. Santiago tomó la foto de su madre entre sus manos y la miró con tristeza. Ella quería volver, susurró, pero alguien no la dejó. El silencio que siguió fue devastador. Rosario sabía que no podían dejar esa verdad en el aire. Felipe Mendoza les había arrebatado una vida juntos. Y ahora debían enfrentarlo. Rosario sintió cómo las lágrimas rodaban por su rostro sin poder contenerlas. No eran solo lágrimas de tristeza, eran años de ausencia, de confusión, de dolor enquistado en su alma. Pero también, en lo más profundo, había algo nuevo en su pecho. Un calor tibio, la certeza de que su hija nunca la había olvidado. Su corazón se comprimió cuando sintió los pequeños brazos de Santiago rodearla con fuerza, como si temiera que ella desapareciera en cualquier momento. Se aferró a su nieto con el alma entera, cerró los ojos y aspiró el aroma infantil de su cabello, un aroma que le recordaba la inocencia de su Lorena cuando era niña, cuando corría por la casa riendo, cuando le pedía que le contara historias antes de dormir. Apretó el abrazo, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo, pero también la fuerza con la que él se sostenía a ella, como si en ese gesto se condensara todo el amor que no habían podido compartir en el pasado. «No me sueltes, abuelita», susurró Santiago con la voz quebrada. «No quiero perderte». Rosario sintió que su pecho se desgarraba ante esas palabras. Acarició la cabeza del niño con ternura y besó su frente con la devoción de quien había encontrado en él una nueva razón para seguir adelante. «Nunca más, mi niño», susurró con la voz ahogada por la emoción. «Nunca más». El padre de Santiago observaba la escena en silencio. Sus facciones endurecidas por los años y por la vida se suavizaron, y por primera vez Rosario vio en él algo más que dureza. Vio a un hombre que estaba entendiendo, que estaba procesando, que estaba sanando, un hombre que, como ella, había vivido en la sombra de una mentira. Dio un paso adelante y bajó la mirada con humildad. «Doña Rosario», murmuró con la voz aún tensa,
No hay palabras para enmendar lo que le hicieron a usted y a mi madre. La anciana levantó el rostro y lo miró con los ojos aún húmedos, pero llenos de una fuerza nueva. No era su culpa, hijo, dijo suavemente. Nos mintieron a los dos. El hombre asintió y respiró hondo. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara recomponerse, y cuando volvió a mirarla, su mirada tenía algo distinto, sinceridad. Pero dudé de usted, dijo con honestidad. No le creí. La traté como si no tuviera derecho a estar en la vida de Santiago, como si usted no fuera parte de mi familia. Rosario le sostuvo la mirada. No era una mujer rencorosa. Nunca lo había sido. Sabía que el dolor nublaba la razón, que el miedo hacía que las personas se aferraran a sus propias verdades. Lo entiendo, respondió con calma. Usted solo quería proteger a su hijo. El hombre tragó saliva y negó con la cabeza. Pero mi madre no necesitaba ser protegida de usted. Yo crecí creyendo que ella había decidido alejarse de todo. Nunca imaginé que alguien le robó la oportunidad de regresar. El peso de la culpa se reflejaba en sus ojos. Santiago se aferró a la mano de su padre y lo miró con dulzura. «Papá, ahora sí podemos estar juntos, ¿verdad?», preguntó con inocencia. «Ya no estamos solos». El hombre parpadeó varias veces y dejó escapar una sonrisa débil, llena de emoción. Se agachó para quedar a la altura del niño y le acomodó un mechón de cabello con ternura. «No, hijo», susurró. «Ya no estamos solos». Rosario sintió que su corazón latía con fuerza. Era verdad, ya no estaba sola. Durante años había vivido resignada a la soledad, vendiendo sus flores con la esperanza de que algún día alguien la volviera a mirar con amor. Y ahora, después de tanto tiempo, tenía a su nieto frente a ella, a su hija en cada recuerdo, en cada carta, a su familia. El padre de Santiago se puso de pie y tomó aire antes de hablar de nuevo. «Santiago y yo queremos que venga con nosotros». Rosario lo miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir?» El hombre extendió la mano en su dirección, con un gesto sincero. «Usted no tiene por qué seguir sola. Santiago la necesita. Y yo también quiero enmendar lo que el destino nos robó». La anciana sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Miró a su alrededor, a la vieja casa donde habían descubierto la verdad. Pensó en las noches solitarias en su pequeña habitación, en la vida que había llevado hasta ahora, y luego miró a Santiago, que la miraba con una sonrisa esperanzada, con esos ojos que le recordaban tanto a su Lorena. «¿Y qué pasará con mi puesto de flores?», preguntó con una sonrisa nostálgica. El padre de Santiago sonrió de lado. «Si quieres seguir vendiendo flores, encontraremos la forma». Rosario soltó una leve risa y miró a su nieto con dulzura. «¿Tú qué piensas, mi niño?». Santiago la abrazó con fuerza. «Yo solo quiero que estés con nosotros, abuelita». Y en ese momento, Rosario supo cuál era su respuesta, porque la vida le había enseñado que el amor verdadero no se mide en el tiempo que se ha perdido, sino en las oportunidades que aún quedan para amar. La casa de Santiago era un reflejo de la vida que Rosario nunca había conocido. Amplios ventanales dejaban entrar la luz del sol. Los muebles eran elegantes y bien cuidados, y cada rincón estaba impecablemente ordenado. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la anciana no fue la riqueza del lugar, sino la calidez con la que fue recibida. Desde el primer momento en que cruzó la puerta, sintió algo distinto en el aire, algo que no había sentido en mucho tiempo, el sentido de pertenencia. Santiago no se separaba de ella ni por un segundo. Desde que llegaron a la casa, la llevó de la mano por los pasillos, mostrándole cada habitación con el entusiasmo de un niño que ha encontrado un tesoro. Su habitación, decorada con colores suaves y estantes llenos de libros, fue lo primero que quiso mostrarle.
Aquí es donde duermo, abuelita, dijo con orgullo, señalando la cama perfectamente tendida. Pero si tienes miedo en la noche, puedes dormir aquí conmigo. Rosario sonrió y acarició su mejilla con ternura. No te preocupes, mi niño, solo con verte feliz, ya me siento en casa. El padre de Santiago observaba la escena en silencio, apoyado contra el marco de la puerta. En su rostro aún se veía la sombra de la culpa, pero también un nuevo brillo, uno que reflejaba determinación. Era un hombre de pocas palabras, pero en los días siguientes hizo todo lo posible por demostrar que quería enmendar el tiempo perdido. Rosario comenzó a notar pequeños gestos que hablaban más que cualquier disculpa. Se aseguró de que su cuarto estuviera cómodo, con una ventana que diera al jardín, donde crecían flores similares a las que ella vendía en el mercado. A cada comida preguntaba qué le gustaba comer y se esforzaba por incluirlo en la mesa. Incluso, en más de una ocasión, la sorprendió ayudando a Santiago con los deberes escolares. Algo que antes, según el niño, rara vez hacía. Papá trabaja mucho, pero ahora pasa más tiempo conmigo, confesó Santiago una tarde, mientras estaban en el jardín. Rosario le sonrió y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Quizás se ha dado cuenta de lo que realmente importa, dijo con suavidad. El niño no respondió de inmediato. Se quedó pensativo, mirando las flores que crecían a su alrededor, hasta que de pronto tomó un lirio blanco y se lo extendió a Rosario con una sonrisa. «Es un regalo», dijo con voz dulce. Rosario sintió como el aire se atascaba en su garganta. Su vista se nubló y tomó la flor con manos temblorosas. Era exactamente la misma escena de aquel día en el mercado, pero esta vez todo era distinto. Esta vez, Santiago no era un niño perdido. Esta vez, no había incertidumbre ni miedo. «Gracias, mi niño», susurró, apretando la flor contra su pecho. «Es el regalo más hermoso que alguien me ha dado». El padre de Santiago, que había presenciado la escena desde la distancia, bajó la mirada por un momento, como si intentara contener la emoción. Luego, con pasos firmes, se acercó a Rosario y a su hijo, y sin decir nada, se agachó junto a ellos. «Santiago, ve a lavarte las manos para la cena», dijo con suavidad. El niño obedeció sin protestar, dejando a su padre y a su abuela solos en el jardín. El hombre tomó aire antes de hablar. «He pasado muchos años sin saber lo que era una familia de verdad», dijo lentamente. «Y me temo que no soy muy bueno en esto». Rosario lo miró con ternura. «Estás aprendiendo», respondió, «y eso es lo que importa». Él asintió, pero luego frunció el ceño, como si algo lo atormentara. «No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si mi madre hubiera logrado volver contigo. ¿Cómo habría sido nuestra vida?». Rosario suspiró y desvió la mirada hacia el cielo. «No podemos cambiar el pasado, hijo», dijo con voz suave, «pero podemos asegurarnos de que el futuro sea diferente». El padre de Santiago pareció reflexionar sobre sus palabras. Finalmente, asintió con determinación. «Quiero que te quedes con nosotros», dijo, «no solo por Santiago, sino porque es lo correcto, porque esta siempre debió ser tu casa». Las lágrimas volvieron a los ojos de Rosario, pero esta vez no eran de tristeza. «Gracias», susurró. Por primera vez en muchos años, Rosario se sintió en casa, porque la verdadera casa no eran las paredes de aquella mansión ni el jardín lleno de flores. Su hogar era su nieto, su familia, el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba. El mercado de Oaxaca despertaba como cada mañana con el bullicio de comerciantes acomodando sus productos. El aroma a pan recién horneado mezclándose con el de las especias y el sonido de pasos apurados llenando las calles adoquinadas. Sin embargo, para Rosario, nada era igual. A pesar de que su puesto de flores seguía en el mismo lugar, con los mismos ramos de colores vibrantes y las mismas manos arrugadas acomodando pétalos con ternura, su mundo
había cambiado para siempre. Ya no era la anciana solitaria que pasaba las tardes vendiendo flores para sobrevivir. Ahora tenía una razón más grande para sonreír, un motivo para esperar con ilusión cada nuevo amanecer. Santiago, con su energía inagotable y su sonrisa radiante, correteaba entre los puestos, saludando a los vendedores como si los conociera de toda la vida. A cada persona que pasaba, les mostraba con orgullo el pequeño delantal que su abuelita le había dado. Un delantal que antes había pertenecido a su madre y que ahora él usaba como símbolo de su nuevo lugar en el mercado. «Abuelita, ya vendimos 3 ramos esta mañana», exclamó Santiago, regresando apresurado hasta Rosario con una expresión de emoción. Rosario rió, observándolo con ternura. Verlo allí junto a ella, con la misma alegría que ella había sentido cuando su hija era pequeña, le llenaba el alma de una calidez que hacía mucho tiempo no conocía. «Eres mi mejor ayudante, mi niño», dijo, revolviendo su cabello con cariño. «Creo que voy a tener que pagarte un sueldo». Santiago se cruzó de brazos, fingiendo estar pensativo. ¿Puedo pedir mi pago en tamales?» Rosario soltó una carcajada, y el padre de Santiago, que estaba a unos pasos detrás de ellos, sonrió con una expresión serena. Ya no era el hombre frío y distante que Rosario había conocido días atrás. Poco a poco, con cada momento compartido, con cada recuerdo recuperado, había encontrado en su corazón un lugar para ella. Ahora, en lugar de observar desde lejos, se acercaba más seguido, ayudaba a acomodar las flores, preguntaba sobre el negocio y, sobre todo, se aseguraba de que Rosario y Santiago nunca volvieran a estar separados. «Hoy trajimos más lirios blancos», comentó Rosario mientras terminaba de acomodar un ramo. «Son los favoritos de Santiago». El niño asintió con entusiasmo y con un gesto decidido tomó uno de los lirios y lo sostuvo frente a su abuela. «Abuelita, es un regalo». Rosario sintió cómo su pecho se apretaba, cómo cada parte de su alma respondía a ese gesto. Tomó la flor con cuidado, como si estuviera recibiendo un pedazo del destino que, finalmente, había puesto todo en su lugar. «Gracias, mi amor», susurró. «No tienes idea de lo que significa para mí». El padre de Santiago observó la escena con los ojos brillantes, sin intervenir, como si entendiera que en ese instante, en ese simple gesto, se cerraba un ciclo que había tardado demasiado en completarse. La gente en el mercado los miraba con curiosidad, algunos con sonrisas cómplices, otros con la misma naturalidad de siempre. Pero para Rosario ya no importaban las miradas. Ya no era solo la anciana que vendía flores en la misma esquina todos los días. Ahora era una abuela, una madre que había recuperado parte de lo que la vida le arrebató, y una mujer que, a pesar de los años, aún tenía mucho amor que dar. Al final, todo había comenzado con una simple flor, una flor que había encontrado su camino de vuelta, como si el destino hubiera estado esperando el momento adecuado para reunirlos. Y mientras Rosario sostenía aquel lirio blanco en sus manos, con su nieto a su lado y su familia reconstruida, entendió que algunas cosas estaban destinadas a florecer, sin importar cuánto tiempo tardaran en encontrar el camino de regreso. A veces, el destino nos separa de quienes amamos, pero siempre existe una oportunidad para reencontrarnos. La historia de Rosario y Santiago nos enseña que el amor verdadero nunca se pierde. Solo espera el momento indicado para florecer. ¿Tú has vivido algún reencuentro que te haya cambiado la vida? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leer tu historia. No olvides dar me gusta si esta historia tocó tu corazón, suscribirte al canal para más relatos como este y hacer clic en el video o la playlist que aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima historia.